Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Fausto y les voy a presentar el tema de meningitis bacteriana y encefalitis viral en pediatría. Bueno, para comenzar me gustaría empezar recordando un poco acerca de anatomía, acerca de las meninges, que como sabemos las meninges van a ser las capas que van a recubrir al encéfalo. Bueno, para comenzar recordamos que tenemos tres meninges, que es la dura madre, aracnoides y pia madre, en orden de exterior a interior. Y como tal, vamos a tener que entre el hueso como tal y la dura madre vamos a tener un espacio que se llama espacio epidural. Entre la dura madre y la aracnoides vamos a tener un espacio que se llama espacio subdural, y entre la aracnoides y la pia madre tenemos que es el espacio subaracnoideo, que es por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Como tal, la dura madre y la aracnoides se van a conocer como leptomeninges. Y bueno, también las meninges, aparte de recubrir el encéfalo, van a recubrir a la médula espinal. Y bueno, también vamos a ver un poco de anatomía acerca del líquido cefalorraquídeo, bueno, de su circulación, porque es muy importante en este tema. Bueno, como tal, el líquido cefalorraquídeo se va a producir en los ventrículos laterales, que son estos que se señalan acá, específicamente en los plexos coroideos. Este líquido cefalorraquídeo va como tal a circular de los ventrículos laterales por el agujero interventricular, que es el agujero de Monro, que al tercer ventrículo. Del tercer ventrículo va a pasar al acueducto cerebral, que es el acueducto de Silvio, para pasar al cuarto ventrículo. Y ya a partir del cuarto ventrículo, como tal, va a pasar por se puede ir al canal central, pero aquí vamos a tener al agujero de Luschka y de Magendie, que como tal se va a ir a la cisterna magna, y de ahí va a pasar al espacio subaracnoideo, que es el que vimos anteriormente, y así va a ser la circulación de líquido cefalorraquídeo. Es muy importante esto, ya que como tal un método diagnóstico en la meningitis va a ser la punción de líquido cefalorraquídeo, es decir, su estudio. Vamos igual a empezar mencionando unas definiciones que son importantes. Por ejemplo, la encefalitis, que la encefalitis es la infección que únicamente afecta al parénquima cerebral, es decir, al cerebro, al encéfalo, que es el cerebro. La meningitis, que es la inflamación de estas meninges, específicamente de las leptomeninges. La meningoencefalitis, que es la inflamación, la infección que va a afectar tanto a las meninges como a la encefalitis, perdón, a las meninges como al encéfalo. La mielitis, que es la que va a afectar a la médula espinal, y la encefalomielitis, que va a afectar tanto al encéfalo como a la médula espinal. Bueno, vamos a comenzar con la meningitis bacteriana. Dentro de la meningitis bacteriana, como tal ya vimos, va a ser meningitis, va a ser una inflamación de las leptomeninges. Algo importante mencionar aquí es que las principales infecciones del sistema nervioso central se van a ocasionar por virus y en menor cantidad por bacterias, pero es más comúnmente encontrar una meningitis bacteriana. Por lo tanto, vamos a ver el tema de meningitis bacteriana y encefalitis viral, que es más común en encefalitis por virus. Ya que estamos metidos en el tema de meningitis bacteriana, va a haber un tema que se llama meningitis aséptica, que es cuando esta meningitis, en lugar de ser causada por bacterias, se va a causar por virus. Igual puede ser por sustancias químicas o de alguna etiología autoinmune. 80% ocurre en la infancia, en menores de 10 años. Y se puede ver hemófilos influenza tipo B, Neisseria meningitis tipo C y estreptococo pneumoniae, que como tal por ciertas vacunas y por medidas de prevención se han tratado se ha reducido por estos patógenos, y va a aumentar la incidencia en menores de un año. Hablando específicamente de la etiología de esta meningitis bacteriana, la vamos a dividir en los patógenos que van a afectar en menores de un mes, de 1 a 3 meses y mayores a 3 meses. Los más comunes en menores a un mes van a ser el Streptococcus galactiae, que es el del grupo B, el E. coli y la Listeria monocytogenes. De 1 a 3 meses va a ser el mismo Galactiae, el Streptococcus pneumoniae, la Neisseria meningitidis. Y mayor a 3 meses los más comunes van a ser la Neisseria meningitidis y el Streptococcus pneumoniae. Mencionando que el Streptococcus galactiae va a ser el agente más común por el canal de parto, por eso es más común también menor a un mes.
Y como tal, aquí vamos a tener la etiología en ciertas situaciones especiales. Por ejemplo, podemos mencionar algunas importantes como el VIH, que van a ser el estreptococo neumonía, la Neisseria meningitis, el hemófilos influenza tipo B. Por ejemplo, heridas penetrantes de cráneo, que sería un traumatismo craneoencefálico, o alguna neurocirugía, que ahí sería más común el estafilococo aureus. Pseudomonas aeruginosa y bacilos gram negativos, al igual que mielomeningocele, va a ser el estafilococo aureus, y al igual válvulas de derivación ventrículo-peritoneal, estafilococo aureus, pero como tal ya son como que situaciones especiales ya un poco más raras, y van a ser como tal, ya no, van a ser agentes diferentes, pero son situaciones como que muy especiales, que como tal las debe tener en cuenta el pediatra. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, vamos a tener que primero se va a colonizar la nasofaringe. Por lo tanto, por vía hematógena o por continuidad, pasan al sistema nervioso central. Va a haber una respuesta inflamatoria mediada por citoquinas, bueno, citocinas, y va a aumentar la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, pues va a pasar y va a haber una lesión al endotelio capilar, necrosis tisular, elevación de la presión intracraneal, y va a haber edema cerebral, hipoxia, isquemia, lesión de estructuras parenquimatosas y vasculares, llevándonos a una meningitis. Bueno, en cuanto a la clínica igual lo vamos a dividir por grupos de edad. El recién nacido como tal, si es menor el bebé, va a tener una sintomatología muy inespecífica, como hemos visto en las clases de neonatología. Puede ser en algunos casos indistinguible de sepsis, puede presentar fiebre, hipotermia, irritabilidad, letargia, rechazo de tomas, vómitos, polipnea. Es posible que presente convulsiones, parálisis de pares craneales, pausas de apnea o también la fontanela bombada. En algunos casos esta sintomatología puede ser insidiosa, o en algunos casos se puede presentar rápidamente. Y como tal, si existen recurrencias de esta, podemos sospechar de focos parameningios, fístulas de líquido cefalorraquídeo o en alguna inmunosupresión del niño. Como tal, en el lactante vamos a presentar fiebre, vómito, rechazo de toma, decaimiento, irritabilidad, quejido, alteraciones de conciencia, convulsiones, parálisis de pares craneales, pausas de apnea y fontanela bombada. Y en ocasiones suele haber rigidez de nuca, que como sabemos esto indica meningitis, es un signo de meningitis. Y al igual a partir de los 8 a 10 meses podemos presentar signos meningios, como puede ser Kerning y Brudzinski. Como tal, bueno, aquí tenemos el de Kerning, que va a ser un dolor en la espalda al momento, como vemos aquí, de flexionar la extremidad del niño, es decir, aquí específicamente en la cadera, y vamos a estirar la rodilla. O sea, se estira la rodilla, se flexiona como tal, bueno, la cadera, los músculos, y el niño va a sentir un dolor en la espalda. Y también podemos presentar el signo de Brudzinski, que como tal es la flexión espontánea de los miembros inferiores al momento de nosotros elevar pasivamente el cuello, es decir, elevamos pasivamente el cuello del niño y se tiene que ver cómo se elevan las extremidades inferiores. Bueno, se flexiona. Bueno, y en mayores en un año podemos presentar fiebre elevada, que se ve mal con los medicamentos, cefalea, vómitos, convulsiones y los mismos signos meningios, rigidez de nuca, Kerning y Brudzinski. Bueno, en cuanto al diagnóstico, se va a basar en dos pilares fundamentales, en la historia clínica y en las pruebas complementarias. En base a la historia clínica tenemos la anamnesis y la exploración física. Y de las pruebas complementarias, tenemos una analítica en general, se puede hacer por hemocultivo y la punción lumbar, que es muy importante para identificar al patógeno. Y bueno, si presenta inestabilidad hemodinámica, signos de hipertensión intracraneal, como pueden ser dolores de cabeza, zumbidos, taquicardia, o presencia de periodos de ceguera. También se presenta trombocitopenia, alteraciones de coagulación. Se tiene que iniciar la antibioticoterapia empírica.
y se te va a tener que posponer la punción lumbar. Y bueno, en cuanto al diagnóstico, tenemos en base a la analítica que puede presentar leucocitosis con neutrofilia. Y si presenta leucopenia va a ser de mal pronóstico. Aumento de reactantes de fase aguda, es decir, la procalcitonina se puede elevar, PCR y BCG. Es conveniente solicitar un ionograma para detectar lo antes posible la presencia de síndrome de el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Y pruebas de coagulación también se tienen que realizar para ver si existe púrpura o coagulación intravascular diseminada. Como tal, igual se puede realizar un hemocultivo. El hemocultivo va a ser importante para detectar una bacteremia. Y es positivo con más frecuencia en los casos de meningitis neumocócica que en las de meningocócica. Bueno, como tal, lo más importante, aparte de la clínica, va a ser la punción lumbar. Aquí podemos ver la punción lumbar, donde se va a estudiar el líquido cefalorraquídeo. Este estudio del líquido cefalorraquídeo se va a basar en dos pilares. El primero va a ser el análisis citoquímico y el segundo va a ser el análisis microbiológico, es decir, se van a evaluar como tal el líquido citoquímico para ver la glucosa, las proteínas, y el análisis microbiológico como tal el cultivo para poder llegar a identificar el patógeno, ya sea por tinciongrama o los que vamos a ver a continuación. Al igual es muy importante que considerar realizar previamente una tomografía o resonancia urgente si va a tener signos de focalidad neurológica, hipertensión intracraneal o inmunosupresión antes del estudio de líquido cefalorraquídeo. Como tal, aquí tenemos una tabla de la base del punción lumbar, bueno, el análisis citoquímico. Tenemos una tabla donde se pueden ver los diferentes diagnósticos diferenciales según las características del líquido cefalorraquídeo, donde donde nos va a interesar más es la meningitis bacteriana y la vírica, que como vemos, las células van a estar muy aumentadas y con predominio de polimorfonucleares en la bacteriana, con un aumento de proteínas y una disminución parcial como tal de glucosa, que a comparación de la vírica, la glucosa va a estar normal, las proteínas pueden estar normales y las células van a estar bajas con un aumento con un predominio de polimorfonucleares inicialmente y después pueden ser mononucleares. Al igual, bueno, aquí menciona la meningitis por tuberculosis, pero como tal es una causa rara. Algo importante de mencionar es que la hipoglucorraquia en la meningitis bacteriana es resultado de la hipoxia cerebral secundaria a la inflamación como tal, y esta se va a considerar una cifra anormal, o sea, es decir, baja, por debajo de 2/3 de la glucosa basal en sangre. Pero como tal aquí lo que nos va a importar es la bacteriana y la vírica, que como vemos, bueno, vuelvo a repetir, la bacteriana va a tener proteínas altas e hipoglucorraquia, es decir, la glucosa baja en líquido cefalorraquídeo, y la vírica puede estar normal en los dos. Bueno, aquí encontré otra tabla del Harriet que como tal te viene si es el bebé, por ejemplo aquí en la glucosa, ¿no? Que te viene si es pretérmino, término, niño, y aquí te vienen como que los valores, los percentiles, perdón, las percentilas. Igual de la proteína, depende de los días de nacido, y así, pero como tal esas ya son tablas más, depende de la edad del niño, que igual se tienen que tomar en cuenta. Y como tal es muy importante mencionar que la antibioterapia, bueno, antibiótico-terapia oral, previa va a dificultar el diagnóstico etiológico porque va a negativizar los cultivos. Es decir, si tú le das el antibiótico antes de realizar el cultivo, van a salir los cultivos negativos. Pero esto no va a modificar las características que acabamos de ver del líquido cefalorraquídeo. Entonces eso es importante, pero pues en algunos casos pues como que es contradictorio, ya que se va a tener que manejar los antibióticos empíricamente y después el estudio del líquido cefalorraquídeo, aunque este estudio sí te puede dirigir como tal a cuál puede ser el agente etiológico. Si ya le diste el antibiótico, lo más probable es que estos cultivos te salgan negativos. Y siguiendo con la punción lumbar, tenemos que
el análisis microbiológico. Ya vimos el citoquímico, ahora vamos con el microbiológico. Empezando con la tensión gram, vamos a tener tensión gram para cocos gram positivos, para cocos gram negativos. Cocos gram positivos como tal el neumococo y el estreptococo del grupo beta, del grupo B. Gram negativos como el meningococo, y también puede ser para bacilos gram negativos como el Haemophilus influenzae de tipo B. Este va a ser positivo de un 70-90% de los casos, como ya vimos, sin antibiótico-terapia previa. También vamos a tener el cultivo de este líquido cefalorraquídeo, que puede ser positivo en un 70-85% de los casos, igual sin la terapia previa. Positivo más frecuente en meningitis neumocócicas que en las meningocócicas. Y al igual tenemos algunas detecciones rápidas de antígenos bacterianos capsulares de meningococo, neumococo, Haemophilus influenzae, Streptococcus galactiae y E. coli. Estas van a ser útiles cuando, como tal, la tensión gram y el cultivo nos van a salir negativos. Y la técnica más empleada va a ser la aglutinación por látex, en látex. Y por último vamos a tener el PCR para la detección de meningococo y neumococo, que como tal no está disponible en muchos centros, ya sea por su alto costo o no está disponible. Pero tiene excelente sensibilidad y especificidad, aunque como tal nos vamos a seguir quedando con la tensión gram y el cultivo de líquido cefalorraquídeo para ver el patógeno específico como tal. Bueno, en cuanto a los diagnósticos diferenciales, es muy importante mencionar que van a ser dos: la meningitis viral, recordando que ahorita estamos en meningitis bacteriana, y la meningitis tuberculosa. En cuanto a la viral, los virus más comunes, como vamos a ver posteriormente en la encefalitis, van a ser el enterovirus y el herpes virus, ya sea herpes simple o virus de herpes zóster. Empieza bruscamente con fiebre, cefalea, se analiza el líquido cefalorraquídeo y aquí vamos a ver como tal el score de Boyer, o Boyer, no sé cómo se pronuncia, que nos puede hacer como tal un diagnóstico diferencial entre la meningitis viral y la meningitis bacteriana. Y la tuberculosa. La tuberculosa como tal es rara, pero aquí lo importante es que puede tener radiografía de tórax alterada, la PPD positiva, aunque recordemos que después de esta vacunación la PPD lo más probable es que salga positiva. Puede haber vómitos, decaimiento, hipertensión intracraneal, afección a los pares craneales 3, 6 y 7. Y puede haber ventriculitis y tuberculomas en la resonancia magnética. Y como tal se le da el tratamiento para tuberculosis, el que ya conocemos todos: isoniazida, rifampicina, pirazinamida y etambutol. Y se le puede agregar corticoides, y este tratamiento va a ser largo por 12 meses, pero como tal ya van a ser casos raros. Bueno, para diferenciar la meningitis viral de la bacteriana vamos a tener aquí el score de Boyer, que como tal lo va a dividir en 0, 1 y 2. Estos van a ser los puntajes. Depende del puntaje, puede ser dudoso o puede ser alta probabilidad. Como vemos, los puntajes los parámetros que marca va a ser la fiebre, púrpura, complicaciones neurológicas como pueden ser convulsiones, hemiparesia y alteraciones sensoriales. Las células en el líquido cefalorraquídeo, si tiene predominio de polimorfonucleares, proteínas, glucosa y leucocitos en sangre. Como tal, si tiene 0, 1 o 2 puntos, lo más probable es que sea una meningitis vírica. Y ya si tiene mayor a 5 puntos, lo más probable es que tenga una meningitis bacteriana. Y ya si tiene un promedio intermedio como de 3 a 4 puntos, se tiene que, va a ser algo dudoso. Se tiene que valorar su evolución del paciente. Y pasando al tratamiento, algo que se me olvidó mencionar es que los criterios de Boyer no se van a poder realizar en niños menores a 3 meses o cuando ya tuviste cuando ya le diste antibióticos previamente de realizar como tal ya los estudios. Empezando con el tratamiento, tenemos como tal las medidas generales. El antibiótico se tiene que instaurar precozmente cuando se recogen los cultivos. Eso es muy importante, ya que sepamos que se tiene que instaurar el antibiótico. Se monitoriza, se mide el nivel de diuresis, nivel de conciencia y focalidad neurológica. Si tiene datos, si tiene como tal hipertensión intracraneal, se tiene que disminuir, elevando ya sea la cabecera, agentes hiperosmolares, mannitol, y determinar si cumple con los criterios de ingreso a UCIP de la unidad de cuidados intensivos pediátricos, que como tal ahorita los vamos a mencionar también esos criterios. Como tal,
Bueno, aquí están los criterios de ingreso a UCIP, que van a ser shock, CID, púrpura, focalidad neurológica, crisis convulsivas, signos de aumento de presión intracraneal elevada, bueno, ya dije aumento, bradicardia, hipertensión, cefalea, obnubilación e hiponatremia severa por debajo de 120. Y bueno, como tal el tratamiento farmacológico, es muy importante mencionar que como tal, bueno, la situación ideal sería iniciar rápidamente, perdón, identificar rápidamente al patógeno para instaurar el tratamiento muy rápidamente. En la mayoría de los casos pues no vas a tener como tal el patógeno específico y se tiene que instaurar el antibiótico como terapia previa, es decir, de forma empírica para evitar que tenga complicaciones el niño y se pueda agravar. Como tal, el tratamiento empírico, que es el que acabo de mencionar, va a depender al igual de la del niño, si es menor a un mes, si es de 1 a 3 meses o si es mayor a 3 meses. Si tiene alguna patología neuroquirúrgica o si está inmunodeprimido. Como vemos aquí, el tratamiento empírico, la mayoría de los casos va a ser cefotaxima más ampicilina o vancomicina. Ya sea si tiene alto riesgo de neumococo, se le pueden dar los tres, cefotaxima más los dos, cefotaxima más vancomicina. Al igual, ya si está inmunodeprimido, pues le puedes meter la ampicilina con algo más fuerte como el cefepime y ahí tú valoras si le agregas la vancomicina o no. Entonces, como tal, este puede ser el tratamiento empírico basándose en cefotaxina, ampicilina. Y ya de ahí depende del riesgo que tenga el niño, ya le puedes ir variando, como podemos ver en la tabla. Y aquí como tal en esta tabla se menciona el tratamiento específico según el agente aislado. Por ejemplo, en los más comunes, que pudiera ser el Streptococcus pneumoniae, pudiera ser la cefotaxima ceftriaxona, cefotaxima ceftriaxona más vancomicina o cefotaxima ceftriaxona más vancomicina o más rifampicina. Esto va a ser como tal a la concentración mínima inhibitoria a las cefalosporinas. Eso va a depender. Al igual, por ejemplo, no sé, el Haemophilus influenzae tipo B, vamos a ver si es positivo o negativo a las beta-lactamasas. Y si es negativo, con pura ampicilina C. Y si es positivo, ya le puedes dar la cefotaxima y la ceftriaxona. Y pues así como vemos en la tabla, va a depender de cada patógeno. Por ejemplo, el Streptococcus lactea, ampicilina, penicilina G, el Staphylococcus aureus, si es metilcilin resistente o si es sensible, y pues ya depende como tal de cada patógeno y también del criterio médico. Como tal, aquí podemos ver la duración. Si es por neumococo, tiene que durar de 10 a 14 días. Si es por meningococo, de 5 a 7 días. Si es por Haemophilus influenzae, de 7 a 10 días. Si es por el Streptococcus lactiae o Listeria, de 14 a 21 días. O por bacilos gram negativos, hasta 21 días. Y aquí tenemos las dosis de los antibióticos de todos los que mencionamos. Y bueno, los corticoides se puede también asociar con este tratamiento de antibiótico. En la meningitis por Haemophilus influenzae y en la neumocócica también se va a agregar el corticoide, que como vemos recomiendan dexametasona, a dosis de 0.6 miligramos por kilogramo día, cada 6 horas. Y se va a administrar 30 minutos antes del antibiótico. Esto como tal disminuye la penetración de la vancomicina en el líquido cefalorraquídeo, por lo que se tiene que hacer una segunda punción lumbar de las 24 a las 48 horas para comprobar la esterilización del líquido. Si le agregamos, si el tratamiento como tal tiene vancomicina y le agregamos el tratamiento con corticoides. Y como tal la punción lumbar de control no se va a recomendar mucho. Esta punción lumbar de control se recomienda solo cuando es una meningitis neonatal, por enterobacterias, por neumococo, que es resistente a la penicilina, o sea, instaurado la dexametasona, sospecha de fracaso terapéutico, es decir, que no mejora a las 48 horas o empiezan a aparecer complicaciones o los síntomas van en aumento, y como tal, cuando la fiebre es prolongada, es decir, no cede la fiebre. Y como tal, como profilaxis, para la meningitis meningocócica, las indicaciones van a ser contacto frecuente con el niño, al igual el establecimiento escolar. Cuando dos niños hayan enfermado en la misma clase se le va a dar la profilaxis a todos estos.
estos niños, y va a ser con rifampicina. Ahí pueden, bueno, están las dosis de los adultos y de los niños menores a un mes y mayores a un mes. Y como tal, es muy importante que si hay alguna alergia a la rifampicina, datos de hipersensibilidad o alguna paciente embarazada que se le tenga que dar esta profilaxis, que tenga igual, bueno, pacientes alcohólicos o con enfermedad hepática grave, se pueden usar alternativas como ceftriaxona intramuscular o ciprofloxacino, mencionando que el ciprofloxacino no se le puede dar en pacientes embarazadas. Y para la profilaxis de la meningitis por Haemophilus influenzae, las indicaciones van a ser todos los que hayan convivido en el domicilio, contactos habituales con el niño enfermo, y como tal va a ser rifampicina vía oral. Son prácticamente las dosis parecidas a las anteriores. Y la alternativa va a ser ceftriaxona intramuscular, como tal la dosis única, y también, bueno, es la alternativa, y si vemos si hay hipersensibilidad a la rifampicina, si hay embarazo o tiene enfermedad hepática grave o alcoholismo, como ya mencionamos. Bueno, y el pronóstico, en general el pronóstico es bueno, de una mortalidad de 4.5%, pero esto no quiere decir que no nos puede llevar a complicaciones. Las complicaciones van a ser sepsis, shock, coagulación intravascular inadecuada, secreción inadecuada de hormona antidiurética, empiema epidural, fiebre persistente. Puede ser fiebre persistente o recurrente. Se considera persistente cuando es mayor a 10 días. Y recurrente, es decir, que después de 24 horas del tratamiento, perdón, de que sea el tratamiento, la temperatura está normal y vuelve a recaer. Y cuando es persistente se debe pensar en absceso cerebral, ventriculitis, higroma o empiema. Y como tal, cuando es recurrente se puede pensar en artritis, infección nosocomial o fiebre medicamentosa. Y también debemos de tener en cuenta que la complicación, bueno, la secuela más común va a ser una sordera neurosensorial, que es la secuela que nos puede dejar como tal esta meningitis bacteriana. Bueno, después vamos a pasar a la encefalitis viral. Como sabemos, la encefalitis, bueno, como mencioné anteriormente, las infecciones en niños pues, en el sistema nervioso central va a ser mayormente causada por virus, que ahorita nos vamos a centrar en la encefalitis viral, pero eso no quiere decir que no excluya las meninges. Puede ser una meningoencefalitis viral, incluyendo las meninges y el encéfalo, o también puede haber casos de meningitis viral, que como tal se va a excluir la meningitis viral de la bacteria con los criterios de Boyer. Bueno, empezando con la encefalitis viral, como ya mencionamos, virus más comunes son del sistema nervioso central, las infecciones más comunes. El pico máximo va a ser menor a 1 año y entre 5 y 10 años. La incidencia va a ser de 1.7 casos por cada 100.000. Y como tal, va a ser la infección más frecuentes en verano, en otoño, y más frecuentes en niños, que es de lo que estamos hablando ahorita. Bueno, actualmente la incidencia ha disminuido debido a vacunas, por ejemplo, como el sarampión, la rubiola, parotiditis, polio, así como otras, por ejemplo, el virus de la varicela zoster e influenza, que como vamos a ver van a ser virus comunes que te pueden causar esta encefalitis. Bueno, en cuanto a la etiología también va a diferir mucho porque va a cambiar mucho de si has viajado, de lugar de residencia. Pero como tal, mencionaba que en general los virus más comunes van a ser los enterovirus, como por ejemplo el rinovirus, el coxsackie, ecovirus y polio. Después siguen los paracovirus, también pueden ser comunes, pero van a ser más comunes los herpes virus. Lo peor es que los paravirus van a ser muy similares a los enterovirus. Después van a ser más comunes los herpes virus. Herpes simple, varicela zoster, citomegalovirus, Epstein-Barr, rociola y herpes 7. Después podemos tener a los arbovirus, por ejemplo dengue, zika y chikungunya, que como tal tenemos muchas zonas endémicas en México, pero como tal van a ser infecciones que se van a autolimitar, por lo tanto es muy improbable que te causen una encefalitis. Serían casos muy raros, digo, en casos donde el niño esté muy inmunodeprimido, que te pueda llegar a causar, o que atraviese la barrera hematoencefálica para que te pueda causar como tal esta encefalitis por estos virus. Al igual tenemos el tick-borne virus, que es por la garrapata, virus del Nilo Occidental, el virus de la encefalitis japonesa, virus de la Cross o virus de la encefalitis equina en América, que como tal esos van a ser más virus cuando te vas de viaje y pues tienes mala suerte y lo contraes.
y aún así te puede llegar a causar encefalitis, pero pues es raro. Igual pueden ser causados por virus respiratorios, ya sea influenza, metaneumovirus, sincitial respiratorios, adenovirus, sarampión, rubiola y parotiditis. Y no identificados tiene un 25%, que te puede dar la encefalitis si no se identifica el virus, ya sea porque viajaste, en tu país no hay ese virus y no saben cuál es el virus que te dio. Y como tal, como ya mencionamos, los enterovirus van a ser los virus más comunes. Listo. Bueno, y aquí tenemos otra tablita donde se puede mencionar la etiología. Como vemos, los enterovirus tienen frecuencia de 3 cruces, que van a ser los más comunes, seguidos del virus de herpes simple. Al igual aquí, esos son en recién nacidos y en mayores de un mes, siguen los enterovirus predominando y herpes simple como segundo lugar. Y al igual, como vemos, esta encefalitis podemos tener igual parásitos como toxoplasma. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, podemos tener que normalmente la transmisión se produce de contacto directo, fecal oral o por picaduras de insectos, como ya vimos. Se da un periodo de incubación y como tal después de ese periodo de incubación, el virus alcanza la circulación del sistema nervioso central, produciendo la encefalitis. Coloniza las vías, bueno, se empieza a colonizar las vías respiratorias, atraviesan la barrera epitelial, llegan a los ganglios linfáticos donde se van a replicar. Hay una viremia, se infiltra el sistema retículo endotelial, se replica de nuevo y da lugar a una segunda viremia, que es como tal donde ya te causa los síntomas generales de infección. Hay paso al sistema nervioso central, que esta se puede producir durante la primera o la segunda viremia, y como tal se desconocen los mecanismos por los que el virus pasa al sistema nervioso central por vía hematógena. Y por ejemplo, en virus de herpes simple hay diseminación a través de la placa caribiforme de la mucosa o puede ser por diseminación neurógena, y como tal esto ya te lleva a la encefalitis porque ya pasó al sistema nervioso central. Y también es muy importante mencionar los periodos de incubación. Por ejemplo, del enterovirus puede ser de 3 a 6 días y el virus de herpes simple de 2 a 12 días, o por ejemplo en casos de una encefalitis por rabia, pues ya pueden ser hasta meses el periodo de incubación. Bueno, después vamos a pasar a la clínica. La clínica como tal, como ya vimos, puede tener datos de meningitis, fiebre, cefalea, vómito, rigidez de nunca, fotofobia. Pero como ahorita nos estamos centrando en encefalitis, como tal, los datos de encefalitis van a ser disminución del nivel de conciencia, letargia, alteraciones de la personalidad, comportamiento, convulsiones, focalidad neurológica, temblor, ataxia, disfagia. Y en casos graves ya puedes tener como tal un estatus epiléptico, edema cerebral, la secreción inadecuada de hormona diurética y fallo cardiorrespiratorio. Como tal, bueno, vemos que ya son datos como más ya de encefalitis, las convulsiones, el temblor, la ataxia, las alteraciones de personalidad. Y esto va a depender mucho, depende al nivel de afectación. Como tal, ahorita vamos a ver específicamente lo del tronco del encéfalo, pero como tal puede ser una romboencefalitis, encefalitis del tronco del encéfalo, que puede como tal dar mioclonía, temblor, ataxia, alteraciones de pares craneales, igual alteraciones respiratorias, recordemos lo del centro respiratorio que se va a encontrar ahí. Puede ocasionar a nivel medular, puede ser debilidad, disfunción vesical, dermatomos, parálisis flácida, alteración de reflejos o como tal ya de raíces nerviosas, que puede ser disestesias, alteración de los reflejos y debilidad, pero eso ya es como que menos común. Como tal, suele sospechar clínica sistémica inespecífica, como anorexia, náuseas, exantema, puede llevar al exantema, como vimos por el sarampión, rubiola, mialgia, síntomas respiratorios. Y en neonatos va a ser igual, como sabemos, una sintomatología inespecífica, fiebre, convulsiones, vómito, diarrea, erupciones cutáneas, irritabilidad, abombamiento de fontanela. Y como tal, ya si llegara a tener alguna infección diseminada, pues neumonía, hepatitis, miocarditis, hasta una enterocolitis necrotizante. Y como tal, aquí tenemos situaciones específicas. Por ejemplo, en el paraecovirus te puede dar, lo principal es un eritema palmoplantar, y la lesión va a ser específicamente en la sustancia blanca.
Por ejemplo, otras situaciones especiales podría ser el enterovirus, que es el más común, que puede tener manifestaciones sistémicas, y aquí algo característico, por ejemplo, la herpangina por el Coxsackie, igual por el mismo acovirus, la enfermedad mano, pie, boca, que te puede dar como tal ataxia, disfagia, disartria, somnolencia, y como tal alteración principal es en el romboencéfalo. Al igual, por ejemplo, el virus de herpes simple, que puede dar vesículas mucocutáneas, las lesiones orales, donde tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con la herpangina, donde lo principal que te puede dar es convulsiones y el principal daño es en los lóbulos temporales. Al igual, por ejemplo, el virus de la varicela zoster te puede dar igual las mismas vesículas mucocutáneas, y aquí lo importante es la ataxia cerebelar, que la principal afectación va a ser lesiones neurovasculares, es decir, te puede dar arteritis, lesiones isquémicas, hemorragia e infarto. Bueno, en cuanto al diagnóstico, al igual que el anterior, se va a hacer en la historia clínica y en las pruebas complementarias, solo que aquí sí podemos incluir pruebas de imagen, porque como tal ya es encefalitis. Historia clínica, la anamnesis y la exploración física, y las pruebas complementarias como pueden ser el análisis de líquido cefalorraquídeo, la serología y la neuroimagen, que ahorita vamos a ver los criterios para hacer el diagnóstico. En cuanto a la anamnesis, se puede preguntar por viajes, infecciones previas, medicación, comida contaminada, revisar el calendario de la vacunación, es decir, que tenga todas sus vacunas, convivencia igual, bueno, alguna picadura de algún insecto, por ejemplo, si cae en chikungunya por el mosquito, ¿no? El área endémica. En la lactancia neonato se debe preguntar por la historia perinatal y es muy importante conocer la epidemiología de la región. Al igual, en la exploración física como tal, se pueden hacer igual, se pueden explorar los signos meningios para ver si pudiera llegar a presentar meningitis. Se tiene que evaluar la focalidad, orientación, motor sensitivo, los pares craneales, cerebelo y los reflejos. Igual se pueden realizar laboratorios como citometría hemática, química sanguínea, pero como tal en cierto grado pueden llegar a ser inespecíficos. Aquí lo que nos sirve más sería el estudio de líquido cefalorraquídeo. Bueno, la evaluación de líquido cefalorraquídeo, como ya lo vimos, por ejemplo en el virus, las células van a estar disminuidas con predominio inicial de polomorfonucleares y después de mononucleares, y la proteína y la glucosa van a estar normal, siendo la proteína ligeramente puede estar elevada. Esto es importante porque, por ejemplo, aquí vamos a tener como tal las características en las infecciones víricas. Como ya vimos, la pilocitosis de 0 a 500 células, generalmente el predominio linfocítico, y como ya vimos pueden predominar polimorfonucleares en las primeras horas. La presencia de eritrocitos puede indicar encefalitis por virus de herpes simple o alguna encefalitis hemorrágica, y la ausencia de pleocitosis no va a excluir el diagnóstico de encefalitis. Las proteínas, es decir, la proteinorraquia y la glucorraquia. Las proteínas, como vimos en el cuadro anterior, puede estar normal o ligeramente elevada, y la glucorraquia suele ser aparentemente normal. La tensión gram va a ser negativa, como vimos en la bacteriana, que en la bacteriana pues esperamos que sea positiva. Bueno, en cuanto a los patógenos de otros, se puede hacer mediante serología y patógenos en otros tejidos, como tal. Los resultados de estas pruebas se pueden interpretar como tal de que en ocasiones pueden salir positivos estos patógenos, pero pueden no tener algún significado clínico o no presentar la misma afección con el sistema nervioso central, es decir, puede tener algún patógeno en el respirado nasofaringeo, pero no puede que no tenga relación como tal con el problema en el sistema nervioso central. Como tal, los patógenos en otros tejidos puede ser un aspirado nasofaringeo mediante cultivos, PCR, por enterovirus. Lesiones cutáneas, se puede tomar la muestra como tal de esa lesión cutánea por PCR o inmunofluorescencia en virus de herpes simple o en virus de varicela zoster. Y la serología va a ser cuando son patógenos muy infrecuentes como sarampión, parotiditis, varicela, VIH o también los arbovirus. Bueno, en cuanto al diagnóstico, igual se va a tomar en cuenta la neuroimagen, siendo el de elección la resonancia magnética. Y al igual en el recién nacido se puede utilizar el ultrasonido transfontanelar, pero sí va a estar indicado en encefalitis.
Aquí también es importante mencionar que esta resonancia magnética se tiene que realizar antes de la punción lumbar cuando hay aumento de la presión intracraneal. Bueno, ahí está mal escrito: inmunodeficiencia, alteraciones previas del sistema nervioso central, traumatismo, sospecha de infección, parameningia. El electroencefalograma también va a estar indicado y se debe realizar lo antes posible. Se va a estar alterado en el 90% de los casos, pero como tal son hallazgos, pues, con la actividad lenta, no van a ser hallazgos específicos como tal, pero sí se van a encontrar alterados en el 90% de los casos, que como tal no se van a encontrar relacionados con la gravedad de la enfermedad, pero se pueden llegar a encontrar relacionados con el pronóstico de la enfermedad. Y bueno, como tal aquí tenemos el diagnóstico de la encefalitis. Como tal, para confirmar el diagnóstico se tiene que confirmar el patógeno, pero en muchos casos no se puede confirmar este patógeno, solo podemos sospechar de infección viral. Para el diagnóstico se tiene que tener el primer punto, que sea la alteración del estado mental. Y para hacer un diagnóstico posible se tiene que tener 2 de los siguientes, o un diagnóstico sumamente probable, 3 de los siguientes, que podría ser fiebre de más de 38 horas en las 72 horas antes o después del inicio, convulsiones y no un trastorno epiléptico previo, focalidad neurológica, velocitosis, inflamación del parénquima cerebral por las pruebas de neuroimagen como la resonancia magnética, y alteración en el electroencefalograma. Como ya vemos, el encefalograma lentos, con ondas lentas. Al igual, en las pruebas de neuroimagen, lo que se puede observar normalmente puede ser una hidrocefalia. Y bueno, en cuanto al diagnóstico diferencial, vamos a tener 2 principales. Puede ser alguna encefalopatía por intoxicación, enfermedad metabólica, hipoxia, isquemia, disfunción orgánica, que como tal van a estar caracterizados por alteración de la función neuronal, pero no van a tener como tal un proceso inflamatorio local, como lo podrían tener los virus. El líquido cefalorraquídeo se puede encontrar normal y la neuroimagen normal. Y vamos a tener la encefalitis autoinmune, que como tal encefalitis autoinmune pueden ser polisintomáticas, no suelen producir fiebre, el líquido puede estar normal o con pleocitosis, y normalmente la más frecuente, la encefalitis autoinmune en pediatría, va a ser asociada a los anticuerpos anti-NMDA, que serían los anticuerpos anti el receptor de N-metil de aspartato, que puede ser como tal desencadenada por el virus de herpes simple, pero como sabemos que el origen es viral, entonces esta encefalitis viral es más frecuente y así va disminuyendo. Las encefalitis autoinmunes suelen ser menos frecuentes. Y bueno, en cuanto al tratamiento, es muy importante mencionar que este tratamiento puede ser empírico, como ya mencionamos anteriormente. Como tal, una encefalitis se pudiera considerar como una emergencia, por así decirlo, y por lo tanto el bebé lo tienes que estabilizar, lo tienes que monitorizar, lo tienes que ingresar, le tienes que meter el antibiótico empírico y descartar la etiología. Descartar diferentes etiologías para llegar a una etiología correcta. El tratamiento como tal empírico, que es el que vamos a mencionar ahorita, muy importante mencionar que se va a interrumpir cuando sepamos el agente patógeno causal. Y como tal, si tú sospechas de una infección bacteriana, el tratamiento empírico puede ser la cefalosporina y la vancomicina. Y si sospechas de una viral, puede ser el aciclovir vía intravenosa, y todo esto se tiene que instalar precozmente. Es decir, le puedes dar los dos, si tienes sospecha de los dos, y ya cuando se pase el patógeno, o si se trata de causa vírica o bacteriana, ya le das el tratamiento como tal específico. En este caso, como estamos hablando de encefalitis viral, el tratamiento de elección es como tal el aciclovir. Y este aciclovir, aquí igual vamos a ver las dosis, depende del peso y depende de la edad. Si es de neonatos, de 3 meses a 12 años, de neonatos a 3 meses, de 3 meses a 12 años y mayor a 12 años. Aquí se va a ver la dosis del aciclovir. Como tal, la duración. Cuando es virus de herpes simple se va a dar por 21 días, cuando ya es confirmado. Se va a realizar una punción lumbar antes de finalizar el tratamiento para ver que ya esté negativo el virus como tal. Si persiste este positivo, se va a seguir dando el tratamiento con aciclovir. Se vigila la nefrotoxicidad. En caso de insuficiencia renal se ajusta la dosis y como tal se va a administrar. Se va a diluir en un suero fisiológico
o bueno, solución fisiológica glucosada, se pasa en 60 minutos. Y tenemos una dosis máxima de aciclovir de 800 miligramos por dosis. Y como tal, se ha visto que cuando se trata de citomegalovirus, ha tenido mejor respuesta el liganciclovir en lugar del aciclovir. Y como tal, bueno, han visto otros antirretrovirales, pero pues no tienen como tal tantos estudios para asegurar su eficacia. Y también es importante mencionar que en los pacientes cuando es muy grave esta encefalitis, tiene alteraciones de conciencia, se sospecha de herpes simple o de varicela zoster, se recomienda agregar también corticoterapia con prednisona 1 miligramo por kilogramo al día de 3 a 5 días. Al igual si tiene síntomas persistentes, progresivos, se tiene que considerar causas no virales como cultivos fúngicos y de micobacterias, pero esto como tal ya vimos ya es raro, y lo tienes que sospechar cuando es persistente a pesar de instaurar el tratamiento. Bueno, y como tal el pronóstico en la encefalitis suele ser bueno, pero como tal van a tener peor pronóstico los menores de 5 años, neonatos y lactantes, y suele tener, si no le das nada de tratamiento, una mortalidad alta, hasta el 70%, más comúnmente por virus de herpes simple. Al igual te puede dar secuelas neurológicas como trastornos del aprendizaje, alteraciones del comportamiento, déficit motores. Y también es importante mencionar que 2/3 de encefalitis por virus de herpes simple van a presentar estos trastornos neurológicos. Y como tal, las secuelas más comunes que te puede dejar esta encefalitis puede ser trastornos de epilepsia, retraso del desarrollo psicomotor y también parálisis. Que son las secuelas que tenemos que evitar a como toda costa. Y por último me gustaría mencionar que el Día Mundial de la Meningitis es el 24 de abril, que de hecho acaba de pasar, donde te puedes escribir en esta diapositiva qué es y algunos de los síntomas. Y como tal la prevención, como hemos mencionado 1000 veces, lo más importante de todos, la vacunación completa. Teniendo la vacunación reducimos mucho esta tasa de meningitis y podemos también otra medida de prevención, evitar los procesos infecciosos. Y como tal esto sería todo, aquí está la bibliografía y muchas gracias por escucharme.